vamos a hablar sobre el examen o exploración física regional o examen físico regional. ¿Listo? Entonces, en este examen físico regional, porque hemos hecho ayer examen físico general o endoscopía, ¿no es cierto? Ahora ya regional. Después de realizar la exploración física general, ¿no? Debemos utilizar siempre revisando la inspección, palpación. Bueno, hemos hecho ayer, ¿no es cierto? Examen físico general, más o menos utilizar la inspección de palpación. Ahora debemos iniciar con la exploración física regional, utilizando para ello los métodos propedéuticos que ya hemos mencionado, como inspección, palpación, percusión, auscultación, de una manera ordenada, metódica y completa, ¿no es cierto? Entonces, ahora veríamos lo que es examen de cabeza. Ese examen de cabeza se divide en cráneo y cara, ¿no es cierto? La cabeza, bueno, pues debemos saber sus límites de la cabeza, ¿no? La cabeza se encuentra en el borde superior del maxilar inferior, en borde inferior del conducto auditivo externo, la línea curva occipital superior y la protuberancia occipital externa hacia atrás, ¿no es cierto? La inspección debe empezar por la valoración de la posición de la cabeza, que se encuentra inclinada lateralmente en casos de amigdalitis, abscesos amigdalianos, traumatismos como tortícolis, meningitis, tétanos. Cuando existe esta alteración de la columna, la cabeza se inclina hacia adelante. En la inspección dinámica permite visualizar movimientos de la cabeza, como en la enfermedad de Parkinson en casos de Corea, tics. Finalmente, la insuficiencia aórtica, como en caso de movimientos hacia adelante, en cada latido cardíaco, el signo de Muset. Para facilitar el estudio, entonces, lo dividimos la cabeza en cráneo y cara. Hablaremos lo que es el cráneo. En la inspección del cráneo debemos precisar la forma, tamaño, que normalmente mide 19 centímetros en sentido antero-posterior y 16 centímetros en sentido transversal, hemos dicho, ¿no es cierto? En las mujeres, la circunferencia craneana es aproximadamente 54 centímetros y en los varones es 56 centímetros, un poco más, ¿no es cierto? Si guarda las dimensiones señaladas, se dice que el cráneo es normocéfalo. En los casos de los niños pueden presentar un aumento en cuanto al cráneo por la presión del líquido cefalorraquídeo. A esto denominamos hidrocefalia. También existe microcefalia cuando mide menos de 51 centímetros. Se observa también podemos observar en casos de degeneración senil, también disminuye ahí. Y la forma ovoide del cráneo puede tener deformaciones simétricas y asimétricas. Dentro de estos cráneos se habla dolicocéfalo, ¿no es cierto? Es un cráneo, digamos, ovoide, larga, inclusive muchos dicen que se encuentra en la raza negra, y también los braquicéfalos, predominio transversal, otros dicen más en la raza blanca, ¿no es cierto? Y también hay otras diferencias de los cráneos, como mesocéfalo, hay un equilibrio de diámetro, cabeza redondeada, común también en los blancos. Turricefalia, o cráneo en torre, ¿no? Cabeza alargada hacia arriba, ¿no? Entonces, en cuanto al tamaño, hablan también de los normocéfalos, que es normal, macrocéfalos, ¿no? Está dentro de los hidrocefalia, raquitismo, acromegalia, y en los niños en relación con la hidrocefalia. Microcefalia es una anomalía congénita, consiste en cráneo pequeño. Muchos dicen que aquellos que tienen microcefalia podían tener retardo mental, ¿cierto? Y luego, aquí en el cráneo, debemos realizar ahora palpación, ¿no? La palpación se debe explorar el estado de la superficie, ¿no? Escasez o abundante del pelo seco, quebradizo, su implantación es normal o no, se desprende fácilmente cuando agarramos un mechón del cabello, ¿cierto? Algunas veces la coloración puede ser negra, puede ser café, puede ser medio rojizo en caso de pacientes desnutridos, y muchos otros utilizan
colores artificiales, ¿no es cierto?, que se hacen teñir. Y también podemos ver las calvicies ahí, alopecias, la pérdida de pelo, la acción. Algunos pueden ser por la edad o por la raza, o también pueden ser algunos patológicos, ¿no es cierto? También es necesario observar el estado del cuero cabelludo. Puede exhibir otras anormalidades como la seborrea, la grasa, caspa, pediculosis, ¿no? Capites, lipomas subcutáneos, adherencias de la piel, cicatriz. Seborrea es la o producción exagerada de sebo cutáneo. Ocurre sobre todo en la parte superior del casco y se extiende a la región occipital y temporal. Caspa es la descamación de la epidermis, furfurácea de la piel de la cabeza. Pediculosis capitis es el que se ven parásitos, liendres, lesiones, rasgados, epidermitis. El prurito denuncia su existencia de estos parásitos, es propia de los niños o en las edades escolares o en personas que tienen falta de higiene. Hemos hablado de los lipomas cutáneos. Pueden ser lipomas, la grasa, ¿no?, como un tumorcito, pueden ser únicas o múltiples, de evolución variable, blandos y fluctuantes, formando tejido adiposo. El estudio de la consistencia, normalmente el cráneo es dura, aunque en el niño es blando en las partes de las fontanelas, para la anterior o plasmática, generalmente se cierra 10 a 20 meses, pero la parte posterior generalmente se cierra a los 2 meses. Las fontanelas pueden estar hundidas en casos de deshidratación y abombadas en casos de hidrocefalia. Hay que explorar también la sensibilidad, si hay dolor o no, y el estado de los vasos superficiales también debemos discutir ahí. Algunas veces se puede auscultar, no es de rutina. Rara vez puede darnos unos datos de existencia de fístulas arteriovenosas. Cuando hay fístulas arteriovenosas puede haber un soplo, ¿no es cierto? En caso de fracturas existe el RIL, todo, ¿no? Y luego pasaríamos a la cara, la cuestión, ¿no? Ya, digamos, hemos terminado la parte del cráneo, entonces ahora la cara. En primer lugar, se debe tener una idea de la forma y tamaño de la cara. Algunas veces pueden estar cara grande, aumentados la cara, en caso de acromegalia, mixedema, facies leonina, desde el león, ¿no es cierto? Leonina. Y también en pacientes calvos que están disminuidos, en pacientes también con enfermedades, pero van a estar disminuidos en pacientes que tienen enfermedades conjuntivas, desnutriciones. La piel de la cara es flexible, móvil, delgada. Los párpados y todo el resto es suave, sedosa en las mujeres y áspero en el sexo masculino por causa de la distribución pilosa existente en la barba, bigote, las patillas, con tendencia a la seborrea. La piel es lisa en personas jóvenes. Comienza a esbozar arrugas o pliegues seniles al entrar a la madurez, cuando puede aparecer antes o después debido a la desaparición de la grasa cutánea y más temprano de las personas delgadas en los que las obesas. Es frecuente observar en la cara cloasmas en las embarazadas, ¿no es cierto?, las manchas negras, cloasmas. Pueden tener algunos vitiligos, cicatrices por heridas, nevos, o sea, nevos, acné, pecas efélides, eritema en las alas de la nariz, hirsutismo facial, hipertricosis, foliculitis. Buscar además, sobre todo, carcinoma. También en la piel puede haber en la cara carcinomas. Las verrugas, telangiectasias. La cara debe ser analizado primeramente su simetría. Obsérvalo, ¿es simétrico o no es? ¿Cierto? Su expresión fisonómica, mímica, facial. Si hay asimetría, puede estar por tumefacción o depresiones unilaterales en caso de abscesos dentarios, parotiditis, tumores, parálisis facial, secuelas de accidente cerebrovascular en caso de cardiopatías embólicas. Han tenido su secuela, han pasado, entonces hay una asimetría, ¿no es cierto? En parálisis facial periférica es siempre homolateral a la lesión que compromete los músculos de toda hemicránea, aplanamiento de las arrugas frontales,
descenso de la ceja. No puede ocluir el párpado, ¿no es cierto? O algunas veces observamos desviación de la comesura labial hacia el lado opuesto. Un aspecto todo semejante es común en sujetos que viven también aquí en nuestra región, ¿no? Tienen, ¿no es cierto?, una fase hiperpigmentada en las regiones altas que vive nuestra gente, donde hay frío aquí en nuestro país, que estamos a más de 3.000 metros, estamos a 3.820 metros sobre el nivel del mar, sin que ellos adolezcan ninguna enfermedad mitral, nada, pero nos hace confundir, hemos dicho, ¿no? Entonces, porque son pacientes poliglobúlicos, todo, entonces tienen eso, entonces inclusive pues, a la larga, estos poliglobúlicos van a terminar con sobrecarga del corazón derecho en cor pulmonar crónico, ¿cierto? Entonces, ese es otro, más que todo, nuestra gente que vive en esta región de la altura. También podemos estudiar en examen de la frente la cuestión. En la frente, ¿qué nos interesa la cuestión? Presenta arrugas que demuestran atención, concentración refleja a la edad. Aquí la cuestión, miramos, nos da ciertos datos en cuanto a su edad. En casos de parálisis facial de esta región frontal, hay borramiento de arrugas de la frente. Examen de las cejas, la cuestión, ¿cierto? Las cejas de arriba, ¿no es cierto? Son variables de un individuo a otro individuo. Puede existir caídas en casos de mixedema. ¿No es cierto? Mixedema hemos dicho hipotiroidismo ya avanzado. O pacientes que tienen lepra, desnutrición avanzada, sífilis, esclerodermia. Entonces, eso se tienen. Llegamos al examen de los ojos. En los principales síntomas en los ojos nos puede presentar, el paciente nos puede decir, tengo sensación de cuerpo extraño, la cuestión. Entonces, ¿ya? Es una sensación desagradable, casi siempre acompañado de dolor, cuyas causas son presencia de cuerpo extraño en la córnea, en la puesta en la conjuntiva ocular o conjuntiva palpebral, ¿cierto? Siente la acción. O algunos pueden tener en el ojo quemazón o ardencia. Es una sensación de disconfort que lleva al paciente a lavarse los ojos repetidas veces para aliviar la incomodidad. Las causas de este quemazón o ardencia son errores de refracción no corregido, como en caso de conjuntivitis, queratitis, sueño insuficiente o personas que se exponen a los polvos o a productos químicos o síndrome de Sjögren, ojo seco, inclusive eso quieren llorar, pero no hay lágrimas, nada, se seca el ojo, ¿no? O algunos pueden tener dolor ocular y cefalea. Cuando el dolor se origina en el párpado, estructuras próximas a ella, ese tipo superficial, ¿cierto?, capaz de señalar con el dedo local exacto, puede ser causado por inflamación de los párpados, como en caso de dacrioadenitis, celulitis orbitaria, abscesos, periostitis, conjuntivitis, escleritis, cuerpo extraño, corneano, uveitis anterior o también casos de sinusitis, también existe, ¿no? La glaucoma, ¿qué es glaucoma? Pues cuando hay presión ocular aumentada, como hablamos, presión arterial, ¿no? Cuando ellos tienen presión ocular aumentada, también los oftalmólogos tienen un aparatito para medir eso, ¿no? Entonces, la glaucoma, pacientes refieren dolor ocular no exactamente localizada, pudiendo irradiarse a la región frontal. Algunas veces puede confundir con migraña, etc. La cefalea de origen ocular generalmente presenta en la región frontal y se manifiesta al finalizar el día, principalmente después de algún trabajo realizado con la visión de muy cerca. Lagrimeo, este lagrimeo llaman también epífora. Lagrimeo o epífora traduce exceso de la secreción de lágrima o disturbio del mecanismo de drenaje. Las causas inflamatorias de la conjuntiva o córnea obstruyen vía lagrimal excretora, aumenta la excreción, ya sea por emociones, en casos de hipertiroidismo o en caso de presencia de cuerpo extraño. También hay otro síntoma que es sensación de ojo seco. Pacientes refieren como si el ojo no tuviera lágrimas. Ocurre en síndrome de Sjögren.
¿no? Conjuntivitis crónica, dificultad, cierre correctamente, ¿no? Entonces, ya eso ocurre. También puede haber, digamos, ojo rojo. Esto que es a diario la cuestión. Entonces, el paciente siempre cuando tiene ojo rojo dice, tengo presión alta, la acción corretea, ¿no? No solamente puede ser por la presión alta, puede ser por traumatismos, ¿no? Infecciones, ¿no? Traumatismos, puede ser por la alergia, o por aumento de presión intraocular, tos intensa, ya les he dicho, una tos intensa, también la cuestión pequeños vasitos se puede romperse, puede estar ojo rojo. Vómitos también hacen esfuerzo, con gran esfuerzo, puede provocar la hemorragia conjuntival. Pero aquí en nuestro medio también tenemos ojo rojo, aquellos que tienen la poliglobulia, entonces hay aumento de presión, hay ruptura de pequeños vasitos también. Diplopía. Paciente ve doble visión, ¿no es cierto? Tiene doble visión. Diplopía puede ser monoocular, ¿no es cierto? Las causas son cristalino subluxado, catarata nuclear, puede ser por desprendimiento de la retina, ¿no? La causa de la diplopía biocular es parálisis de uno o más músculos extraoculares. Fotofobia, y fotofobia no quieren ver la luz, hay hipersensibilidad a la luz. Es comúnmente debido a la inflamación corneana, ¿no? Albinismo ocular, ¿no? Entonces, o algunos pueden tener también hipersensibilidad a la luz por uso de la cloroquina, acetazolamida, los medicamentos. Nistagmo, son movimientos repetitivos, rítmicos de los ojos, tienen, algunos de los pacientes ustedes van a observar. El nistagmo puede ser caracterizado por la frecuencia rápida, lento, por la amplitud, por la dirección, puede ser horizontal, rotatorio, ¿no? Entonces, el nistagmo pendular, el movimiento del ojo en cada dirección igual. Nistagmo provocado por impulsos motores irregulares, puede haber, ¿no? Entonces, eso frecuentemente se observa la acción. Escotomas, es una área ciguera, parcial o total, ciguera, ¿no es cierto? Escotomas puede ser. Secreción, presencia de secreción no se confunde con lagrimio, pues tiene aspecto purulento. Secreción indica proceso inflamatorio de las estructuras externas del ojo, puede ser blefaritis o por conjuntivitis, entonces también puede haber. La técnica para la exploración del ojo es, digamos, ¿en qué consiste? Para su exploración, nosotros lo observamos, la cuestión de los ojos, y eso dice que sería como espejo del alma. En ellos nos hace descubrir el estado de su ánimo, que son capaces de expresarse, o después estar nerviosismo, puede estar ansiedad, cólera, tristeza, alegría o angustia. La mirada violenta, iracunda, se presenta en enfermos maniáticos. La mirada apática en caso de depresión. La mirada interesante, brillosa, pacientes que tienen hipertiroidismo. La mirada inexpresiva en el hipotiroidismo. Y la mirada viva, despierta en casos de psiconeurosis. Entonces, el ojo prácticamente pues, nos interesa. Inclusive en el ojo podemos ver las exoftalmos en casos de enfermedades graves. Podemos hacer ojos enoftálmicos, la cuestión hundidos, ¿no es cierto? Ese exoftalmo siempre más relacionamos con hipertiroidismo, la cuestión, ¿no es cierto? También se debe palpar el globo ocular, nos permite estudiar la tensión. Se encuentra aumentado en caso de glaucoma, porque hay aumento de presión, y disminuidos en casos de deshidratación. Después de esto nos interesan los párpados. Es importante la acción, no puedes dejar de verlo. Al examinar primero, tiene que ser párpados cerrados, lo hace cerrar. Luego abiertos. Se puede observar edema palpebral ahí. En caso de síndrome nefrótico, nefrítico que hemos hablado, edema de tipo alérgico por la picadura de los mosquitos, arañas, etc. Edema de King, que es alergia, ¿no es cierto? También puede estar ahí. Mixedema también, la cuestión, también hay edema palpebral. Tuberefacción edematosa del ángulo externo del ojo, llamado signo de Romaña en picadura de los teratomas, donde hay llagas. Equimosis, podemos observar los equimos, ojo azulado por los traumatismos. Santelasma,
placas amarillentas de alto relieve, pacientes que tienen hipercolesterolemia, por supuesto, personas mayores. En su borde libre de los párpados se encuentran pestañas, ¿no?, que pueden evertirse, meterse hacia adentro, ¿no es cierto? Evertirse, se llama ectropio, y puede invertirse, entropio, el cual se convierte en un factor irritativo constante del globo ocular por las pestañas. Es común ver la coloración violácea de los párpados, sobre todo en las partes inferiores, que normalmente se llama ojeras, que se presenta en caso de una fatiga o insomnio. La infección de la glándula sebácea en el borde libre de los párpados produce chalacio, altera el folículo piloso de las pestañas, produce orzuelo. Entonces, diferenciar qué es el chalacio, qué es el orzuelo, ¿cierto? También es necesario. Y llaman también a blefaritis para procesos inflamatorios de las pestañas, la cuestión, ¿cierto? Ahora, en los párpados de los enfermos se tiene el trastorno de los lípidos frecuente encontrar los santomas, ¿no? Y ahora también puede haber caída de los párpados de los pelos, ¿no es cierto? Entonces también existe la acción. Y luego verlas, si hay glándulas lagrimales, de acrocystitis aguda por virus, puede ser crónica por sarcoidosis, leucemias, síndrome de Mikulicz. Puede encontrarse el agotalmio, el globo ocular rodeado por abundantes lágrimas, ¿no es cierto? La resequedad de la falta de lágrimas, llamado serotalmia, resequedad de la boca, serostomía, en caso de deshidratación, síndrome de Sjögren. Cuando existe irritación del nervio cervical, del ganglio estelar, de lesiones hipotalámicos o protuberancia, puede encontrarse el síndrome de Claudio-Bernard-Horner, ¿no es cierto? Está constituido, entonces, palpebral, enoftalmos, miosis, la tríada típica, ¿no es cierto? Y luego entraríamos a ver la conjuntiva. Para eso tenemos que bajar las conjuntivas, vulvar y palpebral, tenemos que mirar. Normalmente estas conjuntivas bajamos un poco, entonces son rosadas por la presencia de red vascular levemente observado, se tornan, algunas veces pueden tornarse pálidas, entonces probablemente está frente a un paciente anémico. Para ver si la anemia es la cuestión, veo la palma de la mano o los dedos y la conjuntiva, ¿no es cierto? Y algunas veces estas conjuntivas pueden estar amarillentas en pacientes ictéricos, hiperémicos en pacientes que tienen poliglobulia, como aquí en nuestro medio, ¿no? En caso de conjuntivitis, el dato frecuente en su coloración rojiza, ¿no? En caso de edema de la conjuntiva, recibe el nombre de quimosis. Aquellos que pueden ser una hidratación excesivamente, entonces la quimosis. En el ángulo interno del ojo puede formarse repliegues pequeños de la conjuntiva, se llama penguécula, medio amarillento, personas que han estado en contacto mucho al polvo, al viento, ¿no? Pero si fuera de mayor tamaño, cambiaría de nombre a pterygium, popularmente conocido como carnosidad. En la conjuntiva se descubren alteraciones patológicas como la palidez, cianosis, hemorragias subconjuntivales, que sufren los hipertensos y presentan tos, realizan esfuerzos para defecar. Esclerótica, normalmente de color blanco, ojo la acción. En la parte del ojo que tenemos, la esclerótica es color blanquecino. Puede cambiar del color cuando es amarillo en pacientes ictéricos. Ojo. La córnea es una estructura totalmente transparente en el globo ocular que puede presentar opacificación o leucoma por traumatismos, rasguños, infecciones graves que producen las úlceras y se conocen con el nombre de nube. No debe confundirse con el arco senil. Arco senil también personas mayores tienen, ¿no? Que es un halo opaco blanquecino que se presenta en personas de mayor edad o bien con una coloración amarillenta, ¿no es cierto? Finalmente, en la córnea se busca el reflejo corneal, ojo, ¿no? Reflejo corneal con un pedazo de algodón, tocar la córnea con una gasita o pedazo de algodón. Si la respuesta normal es cerrar los ojos. Si no hay eso, entonces inclusive hasta dicen un paciente que puede estar en paro, ¿no? Un paro cardíaco, ¿no es cierto? Entonces se toca la córnea para eso.
Se puede tratar, algunas veces puede ser disminuido, abolidos, lesiones de la rama oftálmica del trigémino, en caso de anestesia profunda también. El anestesiólogo diariamente eso hace dormir a su paciente, agarra, ya no hay respuesta, está bien anestesiado, ¿no es cierto? Entonces también existe. También entonces en sujetos hemos dicho preagónicos y finalmente en caso de la muerte también algunos lo utilizan, ¿no? El iris lo que más impresiona es el color, que puede ser café, negro, azul, verde. En el centro del iris se encuentra la pupila láctea. Entonces ahorita hablaremos lo que es la pupila. Perdóname un segundo. ¿Ya? La pupila, o las pupilas. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, doctor, sí se escucha. Está escuchándose, ¿no? Ya, listo. Las pupilas. Las pupilas normalmente son redondeados o levemente ovaladas. Localización central en ambos ojos. Tamaño variable de acuerdo a la claridad del ambiente. La pupila derecha e izquierda son iguales. Cuando son iguales se habla pupilas isocóricas. Pero cuando son de diferente tamaño o desiguales se habla de anisocoria. El tamaño normal de las pupilas es de 2 a 4 milímetros de diámetro. Puede existir miosis cuando la pupila es menor de 2 milímetros. Por lo contrario, puede existir miriasis cuando la pupila es mayor de 4 o 7 milímetros, ¿no es cierto? Entonces también esas las pupilas tenemos que saber, ¿no es cierto? Aló. Aló. Dime. Aquí estoy en Huancalí. Y aquí pues querían. Mira, yo voy, no, yo voy a ir allá ahorita. Nos vemos allá, ¿ya? Dile a tu hermana. Listo, ya nos vemos, hasta luego. Entonces, las pupilas tienen su tamaño, la cuestión. Entonces, eso no podemos olvidarnos. Entonces, ya, es un dato muy valioso en el estudio de los reflejos pupilares. Entre los más importantes hablamos del reflejo fotomotor. Para eso tenemos una linternita, lo hacemos cerrar, abre los ojos, lo enfocamos. Hay contracción pupilar. Es buena, quiere decir, está bien, paciente. Hay reflejo consensual, también con la linterna, contracción pupilar de un lado por estimulación luminosa, el otro también está bien. Reflejo de acomodación, contracción de las pupilas y convergencia de los globos oculares a medida que se aproxima la nariz a la nariz el foco luminoso. O sea, si no es con un dedo o con el lapicero, vas acercándole poco a poco, entonces hay prácticamente una convergencia. Y el cristalino es una lente transparente que se encuentra en medio de la pupila. En condiciones patológicas puede opacificarse. Ojo, la pupila se ve blanca, ¿no? Este es un dato que se conoce con el nombre de catarata. Recuérdense de las cataratas que existen, ¿no es cierto? Blanco. Entonces aquí ya se vuelven blanco, como placas blanco. Entonces el paciente no lo ve ya prácticamente. No lo ve. O peor todavía, con la luz solar, no lo ve nada. Entonces, estas cataratas más frecuentemente siempre es catarata senil en personas mayores, pero también es muy frecuente en pacientes diabéticos, inclusive algunas personas jóvenes ya pueden tener catarata por tener, digamos, diabetes mellitus. ¿Ya? Entonces, esto es en cuanto al examen de los ojos y la técnica de exploración. Ahora hablaríamos examen de la oreja y del oído externo, porque prácticamente el alumno llega al externo. Al interno podemos ver con los aparatos externos nomás, entonces, ¿ya? Entonces, recordar que el oído comprende el conducto auditivo externo, pabellón auricular,
oído medio consta de membrana timpánica más adentro, cadena de huesecillos, la ventana oval. El oído interno consta de conductos semicirculares como el sáculo o trículo, el caracol, ¿no es cierto? Entonces, en el oído, ¿qué existe? Hay dolor. Ese dolor, ¿qué llamamos? El dolor del oído llamado también otalgia. Puede ser por varias causas. Algunas veces dolor que se origina por los órganos distantes al oído. Puede ser caries dental, entonces hay, o sinusitis también, faringitis también puede, ¿no es cierto? Lesiones locales también puede haber en el oído externo, oído medio, la cuestión. Cuando puede haber una otitis, un furúnculo en el meato acústico, un mastoiditis, puede doler también, ¿no es cierto? Entonces, ese es el dolor de la otalgia. Y la otra, la otorrea. Otorrea es salida del líquido del oído, que puede ser claro, como una agua clara, cerosa, mucoso, puede ser purulento, como pus, sanguinolento, pero cuando es líquido claro, como agua, son constituidos líquidos cefalorraquídeo, que proviene de la fractura del base del cráneo. Cuando hay TEJ, entonces hay fractura del base del cráneo, entonces ahí está saliendo el líquido. Entonces uno ya sospecha, este es líquido cefalorraquídeo, probablemente hay fractura del base del cráneo, necesitamos pues tomografía para confirmarlo, ¿no es cierto? Y algunas veces incluso puede estar mezclado con sangre. Y otras veces, como hemos dicho, puede salir sanguinolento debido a los pólipos de oído externo o medio, otitis aguda, tumores benignos, malignos, o pueden ser por traumatismos, purulentos pueden ser por las infecciones externas, internas. Otorragia consiste en pérdida de sangre por el canal auditivo, ¿no es cierto? Sangre, por traumatismos, por el meato acústico externo, o acto de limpieza con palitos, o algunos lo utilizan, o fractura de la membrana timpánica. Y otras veces también el prurito anda rascando, ¿no es cierto? El prurito del oído puede ser causado por eczemas en canal auditivo. Puede presentarse en enfermedades sistémicas, o como en diabetes mellitus que tiene, entonces también pica la cuestión, lipomas, casos de hepatitis crónicas también. Disturbios de la audición. Desacucha significa pérdida de la capacidad auditiva. Puede ser moderada hipoacusia, acentuada y sordera, no escucha. Y otros se quejan de los zumbidos, la cuestión, me suena, no me deja de dormir la cuestión, el sonido de mi oído, dice, ¿no? Zumbidos o acófinos son fenómenos auditivos subjetivos, ellos no me escuchan, o sea, percepción de ruidos sin que haya estímulo exterior. Se manifiesta como un ruido, vapor de agua, una campanilla o silbidos, etcétera, ¿no? Los silbidos. Y algunas veces puede ser también para la causa como el tapón del cerumen, la grasa que tenemos ahí, ¿no? Cuerpo extraños puede haber, otitis externa. Cuerpos extraños puede ser, digamos, hasta hay gente que tiene una garrapata, entra al oído, pues la cuestión, todo, ¿no? Entonces, o los niños, también la cuestión, un cuerpo extraño, hasta una quima puede agarrar, meterse ahí, ¿no? En otros casos de inflamación, etcétera, la cuestión, o también puede ser por obstrucción tubárica, aquellos que tienen, digamos, gripe o resfriado común, entonces por el conducto puede llegar, ¿no es cierto? Y algunas enfermedades también, enfermedad de Meniere, ¿no? Meniere, la cuestión, entonces hay vértigos, la cuestión con náuseas, vómitos, ¿no? Puede ser también por medicamentos, salicilatos, etcétera, la cuestión. Y también aquí en nuestro medio existe bastante estas cosas también, pacientes con hipertensión arterial, climaterio, o sea, ¿no? Y también éxtasis sanguínea en el encéfalo, la cuestión, entonces los polirúricos pues también tienen. Vértigo, es vértigo otro la cuestión. No sé si el paciente a veces no sabe qué es vértigo, uno que otro sabe, pero siempre te dicen la cuestión, no sé, la cuestión, estoy desmayando la cuestión, ya. A veces desmayo, ¿no? El vértigo consiste en la sensación de estar girando en torno a los objetos, vértigo subjetivo, o objetivos están girando en torno a la persona, vértigo objetivo. Entonces, o mira el cuadro en su pared, ese cuadro está girando alrededor de él. Mira la puerta, está girando la cuestión. Entonces, esto de vértigo siempre a veces va acompañado de sudoración, náuseas, vómitos, zumbidos, ¿no?
Prácticamente es un pérdida del equilibrio. Ustedes saben muy bien, el nervio trigémino se ramifica, uno es para la audición, el otro es para el equilibrio. Entonces aquí hay falla del equilibrio. A menor movimiento de la cabeza, ellos mueven la cuestión, despiertan o mueven, y empieza la cuestión de despertar las repetidas crisis vertiginosas. La intensidad y la duración del estado vertiginoso depende del factor etiológico desencadenante, ¿no? Entonces, y técnicas de exploración. La inspección del oído proporciona datos en cuanto a su forma. Pabellón auricular está constituido por un lóbulo, o sea, el lóbulo tenemos todo, abajo, hélix, antihélix, trago, antitrago. Una o ambas orejas pueden faltar por defecto congénito llamado aotia, ¿no es cierto? O estar reemplazados ese conducto auditivo por pequeños mamilones que rodean el agujero auditivo externo, ¿no? Las orejas normalmente grandes, llamados aquí macrotia, y pequeños microtia, los que presentan dobles o múltiples con esbozos de pequeñas orejas se denominan poliotia. Es importante buscar presencia de cianosis, y cianosis vas a encontrar en el lóbulo de la oreja, la opción. Y pabellón auricular, la existencia también de tofos, aquellos que tienen artritis gotosa, ¿no es cierto? En casos de gota o dermatitis, también pueden algunos tener dermatitis por uso del arete, la cuestión, ¿no es cierto? Especialmente las mujeres, porque los hombres creo que no utilizamos los aretes. La presencia de pelo en la cara interna del trago, en la fosa del conducto auditivo, es normal en el hombre, forma parte de la distribución masculina del pelo corporal en los viejos pacientes de edad. Ustedes no tienen todo eso. Estos pelos suelen adquirir una longitud considerable. Para continuar la exploración es necesario utilizar también otoscopio. Entonces el otorrino pues está con su otoscopio, va entrando hacia adentro el conducto auditivo del externo al interno. Externo nosotros solamente podemos jalar el oído, sí podemos observar, aunque sea con una linterna, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, siempre la cuestión utilizan más, entonces el otoscopio es necesario, ¿no? La exploración del oído interno obliga a estudiar agudeza auditiva, valorando la percepción de la voz normal, voz cuchicheada, ¿no es cierto? Cuando le hablas, entonces escucha, ¿no? Cuchicheada, la cuestión, o agarras los dedos, frotas al lado de su oreja, lo haces cerrar los ojos, ¿qué escuchas? Está usted frotando los dedos, o acercas el reloj frente al oído, estoy escuchando el tic-tac del reloj, te dirá, a una distancia que puede ser de 8 a 20 centímetros. Y también los otorrinos utilizan el diapasón, colocado a su frente del pabellón auricular, después sobre la apófisis mastoides, puede distinguir entre la sordera de conducción y la sordera de percepción. Ellos entonces ya lo localizan. Finalmente, el oído interviene en el equilibrio, las alteraciones que puede dar signo de Romberg positivo, se coloca al enfermo de pie con los brazos abiertos, estira los brazos abiertos, ¿no? Y los ojos cerrados. En caso de lesión se encuentran movimientos oscilatorios, tambaleo, el enfermo puede caer, por tanto el médico debe estar alerta para evitarlo, su caída, para que no haya lesiones, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al oído. Y luego entraremos en cuanto al examen de la nariz. También en la nariz existe el dolor como síntoma. El dolor está presente principalmente en procesos inflamatorios agudos de las cavidades sinusales. En caso de sinusitis, neoplasias nasosinales, puede haber localización en la cara, área correspondiente a la lesión, pudiendo irradiarse para los oídos. También el estornudo, la que ustedes saben muy frecuentemente existen los estornudos. Crisis estornudar pueden surgir fase inicial de rinitis catarral aguda o resfriado común. También rinopatías alérgicas o rinitis alérgicas, generalmente se acompañan de prurito nasal, que puede extenderse a la mucosa de las conjuntivas. Ahora, alteraciones del olfato, la que son algunos
prácticamente perciben fácilmente, algunos no pueden percibir, inclusive ahora creo que con aquellos que han tenido COVID les ha dejado lesiones que no perciben los olores ya, ¿no es cierto? Alteraciones del olfato. Alteraciones del olfato incluye disminución o abolición, aumento, cacosmia, parosmia, ¿no? Disminución, abolición del olfato. Disminución se llama hipoesmia, hiposmia. O la abolición es anosmia del olfato, puede ser debido a las causas en el interior de la nariz que impide la llegada de las partículas a la zona olfatoria en abundamiento de las fosas nasales. Puede haber pólipos, edemas, rinitis alérgica crónica, hipertrofia de los cornetes. La atrofia de la mucosa pituitaria, lesiones en las terminaciones nerviosas olfatorias, neuritis gripal, procesos intracranianos que afectan al bulbo olfatorio, ¿no? Abscesos traumáticos, todo eso. Aumento del olfato, ¿no? O sea, percibe a distancia, si es posible, el olor de la comida, la cuestión, o sea, al pasar a la calle del restaurante, ah, qué rico el olor, ¿no es cierto? Aumento del olfato, hiperosmia, puede surgir para aquellas personas que no sean embarazadas, aquellos que tienen hipertiroidismo, pacientes neuróticos también, la acción puede, la acción, ¿no? Algo dime. ¿Qué hora opera? 12 del día, ¿sí? Antes voy a venir, gracias. Y luego la cacosmia. La cacosmia consiste en sentir mal olor. Se distingue dos variedades, subjetivo y objetivo. En subjetivo, el sujeto percibe el mal olor como sinusitis purulenta, crónica. En objetiva, tanto en individuo como personas que se aproximan a percibir. Parosmia consiste en interpretación errónea de una sensación olfatoria. Es la perversión del olfato. Surge en pacientes con afección neurológica. Obstrucción nasal. Muchos tienen eso, ¿no es cierto? Está presente casi en todas las enfermedades de fosas nasales, de rinitis alérgica, respiratoria, pólipos puede haber, neoplasias, hipertrofia de cornetes, causando insuficiencia respiratoria nasal, obstrucción nasal crónica, determina respiración. Entonces ellos ya determinan con una respiración vocal porque ya no pueden respirar porque lo tienen obstruido, ¿no es cierto? Rinorrea, ¿qué es rinorrea? Incluye diferentes tipos de secreción. Puede ser serosa, seromucosa, purulenta, mucopurulenta, sanguinolenta, hasta con fragmentos de falsas membranas, como se observa en difteria nasal. En algunos casos, la secreción se torna muy fétida, aquellos que tienen leishmanias ya avanzadas, o tumores malignos, cuerpos extraños, porque el cuerpo extraño se infecta, pues ya la cuestión está estando en la nariz, especialmente en los niños, la cuestión, nadie no sabe la cuestión, el niño se lo ha puesto en la nariz, la cuestión, pero los papás, cuando pasan muchos días, recién la cuestión, el olorcito que tiene este niño, la cuestión, entonces notan la cuestión, entonces no hay que llevarlo al médico, entonces ya le dicen, es cuerpo extraño, hay que extraerlo, ¿no es cierto? Ya, eso, ya. Y ahora, ya, epistaxis. Epistaxis es frecuente, la cuestión, consiste en la hemorragia nasal, que es frecuente, que es muy frecuente. Las causas pueden ser locales o generales o sistémicas. Locales, ¿no es cierto? Traumatismos por un golpe, fractura del hueso de la nariz, contusiones de la nariz, fracturas de la base del cráneo, que puede ser también quirúrgico, se ha hecho operar, se ha hecho hacer algo en los sangra. Y otras causas pueden ser también estas hemorragias locales, ya sea por rinitis, sinusitis crónica, ulceraciones tuberculosas, miasis. Miasis es, digamos, la mosca entró a poner sus huevitos ahí, entonces hay esto, ¿no? Y algunos tumores benignos, fibroma no nasofaringe, tumores malignos de la nariz. Uso de la cocaína se torna un factor etiológico importante, lesión de la mucosa nasal. Causas sistémicas o generales. Cuando hay una fiebre alta, ya sea fiebre tifoidea o por otra causa, puede haber las epistaxis. Afecciones hemorrágicas por la fiebre reumática, gripe, tos intensa, ya les he dicho, una tos intensa, la cuestión hay de hemorragia. Más que todo esto es tos intensa también en coqueluche, ¿no es cierto? O congestión pasiva producida por la producción de la vena cava superior,
¿Qué tal el síndrome de vena cava superior, una obstrucción? Entonces hay más circulación, pues de todas para arriba, ¿no es cierto? Entonces, también pueden tener epistaxis. Otras causas como hipertensión arterial, cirrosis hepática, hemofilia, leucemia, púrpuros, telangiectasias, hemorragias, anemia perniciosa, otros. Uso de anticoagulantes. El paciente está tomando anticoagulantes, esto, ¿no? Pero aquí en nuestro medio más, todas las mujercitas, todo lo que les sacan sangre de la nariz. No, presión alta la cosa, presión alta la cosa. Ya están curando. Pero no solamente eso, aquí también es muy frecuente por la poliuria la acción. Entonces, los pequeños vasitos ya no lo toleran la acción, entonces ya se rompen la acción, entonces ahí también les... Ahora, también hay otro síntoma, disnea aquí en la patología de las fosas nasales. Todas las causas de obstrucción nasal bilateral pueden llevar a disnea. Otra condición clínica importante, disnea, o también pueden llegar a una apnea de origen nasal, constituido síndrome de apnea del sueño. Ellos la cuestión despiertan en la cuestión, se desesperan que no pueden, tienen apnea, ¿no? Entonces, esta también es frecuente. Técnicas de exploración. La nariz debe examinarse, ¿no? Siempre primeramente el tamaño, la forma, color, movimientos de las alas de la nariz. Forma y tamaño varían de individuo a individuo y también depende de las razas, ¿no es cierto? La forma, algunos pueden tener nariz pequeña, como los chinitos japoneses, o los otros, digamos, los turcos tienen la nariz más grande, entonces varía eso, ¿no? Puede haber hipertrofiarse, deformarse por traumatismos o por tumores. La nariz muy hundida en su base, tener una nariz sencilla de montar también puede haber. Se debe a la destrucción de los huesos nasales, o aquello por sífilis, por más que todo ha contraído la madre cuando estaba gestando. Entonces, tiene esa nariz sencilla de montar, ¿no? Nariz ancha, chata, presenta mixedema, ¿no? En infiltración mucoide habrá deformación, hipertrofia global de todos los elementos de la nariz, etc. Manchas eritematosas podemos observar en la nariz, en las mejillas, como alas de mariposa, aquellos que tienen lupus eritematoso sistémico. Nariz delgada con ventanas nasales estrechas se encuentra en casos de vegetaciones adenoideas, ¿no? Los niños especialmente. Rubicundez en la nariz encontramos en los alcohólicos, ¿no? Rubicundez medio morado, todo de su nariz, ¿no? Esta rubicundez permanente puede llevar a la formación de telangiectasias. Exagerado movimiento de las alas de la nariz, ¿no? Con la nariz, entonces prácticamente el paciente está con una disnea intensa, ¿cierto? Disnea intensa, ¿ya? Y también hablamos aquí permeabilidad de las fosas nasales. Con un dedo obstruyes uno de ellos y lo haces respirar. Al otro lado también. Entonces, cuando está obstruido, pues hay obstrucción del orificio nasal, ¿no? Entonces lo haces inspirar, expirar con la boca cerrada. Este procedimiento debe ser repetido varias veces, ¿no? De esa manera podemos hacer fosas nasales permeables o obstruidas, impermeables, ¿no? La respiración nasal debe ser fácil y silenciosa, pues, ¿no? Finalmente, la presión sobre los pómulos, podemos presionar sobre los pómulos, sirve para descubrir la sensibilidad del caso de sinusitis, ¿no? Sinusitis aguda especialmente. Además, observar flujo nasal. A ver, en tu pañuelo, ¿qué color sale la cuestión? El flujo nasal, el moco, ¿no? Dos secreciones cerosas, blanquecino me sale. Si es blanco, probablemente es una rinitis alérgica. Si me dice, no, es verde amarillento la cuestión, probablemente estoy hablando de una sinusitis aguda o sinusitis crónica la cuestión, ¿no es cierto? Y luego hablaríamos, o como se llama, el examen de los labios. Es importante la cuestión, observar los labios. También examen de los labios tenemos que verlo en cuanto a la inspección, a la palpación. Se observa, puede haber labios gruesos, delgados, ¿no? Se debe analizar también en el color, sus características. Normalmente los labios es color rosado. Se debe investigar si hay palidez, probablemente está relacionado con anemia. Si hay cianosis con una insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Los labios también observamos la cianosis.
También en los labios hay anomalías congénitas más frecuentes. El labio leporino con aspecto de localización es variado. También podemos observar edema alérgico, angioedema, ¿no es cierto? Entonces, el edema de Quincke que llamamos, ¿no? Herpes labial puede haber, aquellos que tienen fiebre. Lesiones ulcerosas como plastomicosis, lesión cefalítica primaria, tumor vascular, puede haber angioma. Lesiones inflamatorias de las comisuras labiales llaman también queilitis, una inflamación, ¿no? Puede ser déficit de vitaminas, ¿no? Vitaminas más que todo el complejo B. Examen de la cavidad bucal. ¿Qué hacemos? La cuestión, ¿qué técnica utilizamos ahí? El examen de la boca incluye evaluación de la lengua, ¿no? Por supuesto, la boca, la lengua, faringe y nasofaringe. Entonces, ¿no? El examen de la boca se basa, entonces, en inspección y palpación. Es recomendable uso de guantes o simplemente el dedo del guante, condición esencial. Para el examen de la boca es necesario una buena iluminación, luz natural de preferencia, o llevarlo al paciente cerca a la ventana, que la cortina esté abierta, con una fuente de luz artificial, uso de linterna, la cuestión también. Si no hay eso, linterna, por medio auxiliar se emplea una baja lengua, la cuestión. Nos ayudamos con una baja lengua. El paciente si es que está con una dentadura artificial, ella debe ser retirada, la cuestión, ¿no? En circunstancias especiales, el examinador para los niños que no colaboran o personas inconscientes, medio psiquiátricos que presentan disturbios mentales, se puede utilizar aparato abridor de la boca, entonces ya pues así que grite la cuestión, quiero observarlo, ¿no? La cavidad bucal propiamente dicho es limitada anteriormente por labios, inferiormente por el piso de la boca, donde reposa la lengua. El techo de la cavidad bucal está constituido por el paladar duro, blando, los pilares anteriores, la úvula forma el límite posterior. Condiciones normales, la mucosa de la cavidad bucal es coloración rosada también. Es más homogénea que la lengua. Se reconoce como facilidad el conducto de, podemos reconocer el conducto de esteno, ustedes saben que se da anatómicamente. La afección encontrada en examen de la cavidad oral, siempre hay estomatitis o actas. En los niños caquésticos desnutridos constituye un hallazgo frecuente de estomatitis por moniliasis. Moniliasis es Candida albicans, ¿no es cierto? Como unas plaquitas, placas blancas irregulares, ¿no? Entonces, ese es moniliasis. Ustedes saben muy bien, el hongo es un hongo oportunista, ¿no? Por la desnutrición tal, apareció, ¿no es cierto? O también pueden haber estomatitis tuberculosas, cefalíticas, herpéticas, la cuestión también, podemos verlo, ¿no? Entonces también podemos ver en la boca, la cuestión, o las mucosas, una color negruzca que aparece, no, negruzca con una pizarra negruzca, eso ya nos llama atención como un signo de enfermedad de Addison, o sea, una insuficiencia suprarrenal crónica. También merece recordar manchas de Koplik. Estas manchas de Koplik aparecen más que todo en sarampión. Son manchas pequeñas blanquecinas circundadas por una areola roja, situadas casi siempre frente a los molares, ¿no? Entonces aparecen pues estas manchas de Koplik antes del exantema cutáneo, o sea, antes que aparezcan manchitas en la piel, ¿no? En el piso de la boca, debajo de la lengua, podemos encontrar una angina de Ruthwin, ¿no? O la ránula como un quiste, es un tumor quístico debajo de la lengua debido a la obstrucción y dilatación de las glándulas salivales. Para esto siempre utilizamos auxilio de la baja lengua y una lámpara de la luz que debe explorar el faringe. Más adentro estamos entrando ya con una baja lengua, todo, ¿no? Teniendo precaución de no presionar la punta de la lengua, porque si levanta la base de la lengua, se obstruye la faringe, no vemos. No presionar la base de la lengua por provocar reflejo nauseoso o no podemos explorarlo. Entonces, no la base, sino la parte anterior. Entonces, comprimes con la baja lengua y le haces pronunciar, que pronuncia la letra A, ahí lo vas a observar más en todo. Debe practicarse una presión en la parte lateral de la lengua, ¿no? Entonces, pedirle al paciente que pronuncie una palabra o letra A,
De esta manera puede observarse faringe roja en caso de faringitis, amígdalas crecidas rojas o supuradas en caso de amigdalitis aguda. Pero cuando el paciente tiene trismo, o sea, contracción o contractura del músculo macetero, no se puede abrir la boca como en casos de tétanos, algunos tétanos, o por el uso secundario de los medicamentos como las fenotiacinas, o sea, los tranquilizantes mayores, ¿no es cierto? Las mejillas. En esta parte de la cara puede descubrirse parálisis facial, borramiento de las arrugas o surcos paralizados, la acentuación de estos en grado contrario. Puede haber prominencia o abultamiento en caso de hipertrofia e inflamación de las parótidas. Aquí se observa frecuentemente el signo de Chauvet-Stec. Se percute el arco cigomático y se observa contracción irregular de los músculos faciales en caso de tetania, debido a la hipocalcemia, ¿no? Las mejillas son rojizas, abombadas, en caso de Cushing o bien en caso de parotiditis. También aquí, en ese momento que hemos hecho abrir la boca con una baja lengua, todo, podemos percibir, digamos, el mal aliento. Si es aliento alcohólico, que estamos frente a un paciente que ha tomado bebidas alcohólicas, o aliento urémico, pacientes que tienen una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Olor a la orina, urea, ¿no es cierto? O aliento hepático, carne descompuesta en caso de insuficiencia hepática, pacientes de cirrosis hepática avanzada. Aliento cetónico, dulzón o a frutas, manzana como cetona en caso de cetoacidosis diabética. Una de las alteraciones más frecuentes del aliento es la halitosis, el mal aliento, por falta de aseo de la cavidad bucal, también algunos pueden tener, o por restos de alimentos hacen una putrefacción ahí en la boca, ¿no es cierto? Para terminar, hablaríamos sobre lo que es la lengua. Tiene su importancia la acción. El examen de la lengua es observado en 3 posiciones, siempre haciendo abrir lo máximo la boca del paciente, ¿no es cierto? Le dices primeramente la lengua que se mantenga en su posición reposo, ahí nomás. Segundo, la lengua es colocada hacia afuera, la acción. Saque la lengua, afuera, listo. Y el tercero, paciente intenta tocar el techo de la boca con la punta de la lengua. Examen de la lengua debe analizarse las siguientes características. Siempre posición, tamaño de la lengua, color, la humedad, superficie, movimientos y presencia de lesiones. Pues esas lesiones pueden morderse masticando sus alimentos o ha tenido convulsiones. La cuestión, los ataques epilépticos no muerden, ¿no es cierto? La coloración normal es rojo, rosado, levemente húmeda, superficie es discretamente rugosa, siendo posible reconocer parte posterior, las prominencias, papilares, surcos, etc. En la lengua es importante estudiar el estado de deshidratación. Está seca, ¿no es cierto? Como lengua de loro, entonces por ahí está deshidratado. O no solamente eso, sino que también hay pacientes que duermen boca abierta, la cuestión, pacientes operados, todo seco está. Viene su médico, pero sigue deshidratado. No es deshidratación, sino que está durmiendo totalmente boca abierta, ¿no? También puede haber, hemos dicho, lengua seca por otras causas, como lengua del loro, tiene valor cuando el enfermo no respira por la boca. En caso de deshidratación, también puede explorarse su coloración en caso de cianosis. Cianótico puede estar la lengua. Entonces, también válido en caso de anemia, ¿no es cierto? Y también en la lengua podemos ver, digamos, lengua blanca con natas blancas en su superficie causada por moniliasis o algodoncillos, es entonces cándida albicans la cuestión. La lengua saburral, la cuestión, acúmulo de sustancia blanca, grisácea en su superficie, o lengua sucia. Entonces, eso no es enfermedad, la cuestión es que muchos decían la cuestión, no, ese tiene fiebre tifoidea, tal cosa, mi lengua ahí me he visto en el espejo, que aquello camina. Y también es normal, dice aquellos que fuman la cuestión, al despertar siempre a veces se observa eso, ¿no? Algunos decían la cuestión que estoy enfermo del hígado, del estómago, porque mi lengua amanece todo sucia, tal cosa, ¿no es cierto? Y que algunas veces puede haber una lengua lisa en caso de desnutrición. La lengua escrotal, como la piel del escroto, ¿no es cierto? Hay por deficiencia de la vitamina,
presencia de zonas de leucoplasia, la cuestión, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también hay lengua geográfica como una mapa, presencia, ¿no? Entonces, eso, y también presencia de lesiones por las mordeduras, la cuestión, ¿no es cierto? Aló, buenos días. Aló, dígame. Ya hay que llevarlo entonces. La vez pasada, ¿cómo? ¿Usted dejó la escoba o se perdió qué? Ya, yo lo llevo otro, ¿ya? Hasta luego. ¿Ya? También ahí vemos aquí en la lengua, hemos dicho, lengua grande, macroglosa, ¿no? Se presenta cuando existe, digamos, estas patologías, aquellos que tienen mixedema, acromegalia, amiloidosis, edema angioneurótico, mongolismo, ¿no es cierto? También puede haber lo contrario, lengua atrófica pequeña, ¿no es cierto? Entonces, en caso de lesión del nervio hipogloso, es necesario estudiar movimientos de la lengua, desviación de esta. Saque la lengua, a ver, mueve la cuestión a un lado. Entonces, algunas veces se puede desviarse a un solo lado. Entonces, probablemente aquí hay lesión del nervio hipogloso. Glositis consiste en inflamación generalizada de la lengua, en enrojecimiento de este órgano. Temblor de la lengua. Lo hace sacar la lengua, empieza a temblar, ¿no es cierto? Al hacer sacar la lengua hacia afuera, se observa comúnmente sujetos normales. También nos puede hacer pensar en este temblor en la lengua con pacientes hipertiroideos, alcoholismos y Parkinson. Desvío de la lengua de la línea media, se desvía a un lado. Para tener la evidencia de desvío de la lengua hacia afuera, lo máximo posible, se observa el desvío de la lengua en pacientes que tienen hemiplegia, lesiones del nervio hipogloso. Luego veremos las encías. Sabemos cuáles son nuestras encías, ¿no es cierto? Normalmente las encías son de color rosado. Para este examen se realiza mediante inspección y palpación. Se debe tener una buena iluminación, una baja lengua para mejor exposición. Las encías pueden ser labial, la parte anterior, lingual, la parte posterior. Se debe analizar el color, qué color están las encías, normalmente son rosadas, ¿cierto? Su consistencia, su desarrollo, presencia de lesiones puede haber también. En cuanto a la coloración pálida, significa pérdida de su coloración rosada, puede ser pacientes que tienen, digamos, la anemia. Cianosis, donde aparece coloración azulada, pacientes que pueden ser hipóxicos, traduce un aumento de hemoglobina reducida en la sangre. Ictericia, ojo, la ictericia se torna amarillenta en el local adecuado para evidenciar la ictericia en las proximidades del frenillo, más abajo, donde está el frenillo está amarillo en pacientes ictéricos, ¿cierto? También puede haber gingivitis. Gingivitis significa proceso inflamatorio de las encías. Consiste en una inflamación de las encías que se tornan rojas, esponjosas, fácilmente por producir hemorragias. Las causas pueden ser la pelagra, escorbuto, falta de vitamina C, ¿no es cierto? Por lipomas también. Hiperplasia gingival, ojo, hiperplasia gingival, hiperplasia de las encías, significa crecimiento exagerado de estos tejidos, adquiere un aspecto rugoso, pasan a cubrir parte de los dientes, se observa hemorragias algunas veces y con facilidad esto ocurre en uso prolongado de hidantoínas. ¿Quiénes son las hidantoínas? Pues, ¿no? Ese medicamento para las epilepsias que utilizan la cuestión, ¿cierto? ¿No? Genitoína, la cuestión. El paciente que tiene epilepsia por años tiene que utilizar, entonces ahí aparece hiperplasia gingival. Entonces a estos pacientes enseñar a lavarse todo. Lamentablemente, si se utiliza este medicamento, no lo puedo quitar porque si no va a iniciar nuevamente sus convulsiones, ¿no es cierto? En las encías se pueden encontrar lesiones, manchas hemorrágicas, ulceraciones, aftas, atrofias, pigmentaciones en forma de puntos oscuros que se acompañan en la línea gingival. Esto significa intoxicación por plomo, aquellos que trabajan con plomo, ¿no? También puede haber abscesos alveolares, indica infección del pulpejo dentario, tumores formados por diferentes tejidos, tumor de células gigantes, fibromas, carcinoma. Entonces, ahí están los tumores también en las zonas, más que todo eso es trabajo del odontólogo, ¿no es cierto? En cuanto a los dientes deben ser examinados el número,
¿Cuántos son, pues? Estado de conservación, ¿cómo está? Incluye el reconocimiento de prótesis dentarios existentes. Normalmente hay dientes temporales 20 y dientes fijos 32 piezas. Hay que explorar que tenga, ¿no es cierto?, uso aseo adecuado, ausencia de piezas dentarias, presencia de prótesis parciales o totales, existencia de raíces dentarios, luxaciones dentales en caso de diabetes, piorrea, hay enfermedades supurativas, dientes de Hutchinson, también aquellas madres que se han contagiado con sífilis en sus primeros trimestres de gestación, dientes de Hutchinson o dientes del destornillador, que tiene valor la segunda dentición, son dientes estrechos con una escutadura en el borde libre y se observa en casos de sífilis congénita, pudiendo formar parte de la triada de Hutchinson, dientes, queratitis sordera, ¿no es cierto? O sea, ustedes conocen destornillador de la botella, ¿no es cierto? De un pisco, de un esto, entonces más o menos comparan con eso estos dientes de Hutchinson, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí podemos hablar. Para la próxima dejaremos la exploración del cuello, que también es muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí, sí, doctor, sí lo escuchamos. Al parecer no hay preguntas, doctor. Claro, ya bueno, repásenlo, pero todo eso tiene su importancia. La cuestión siempre, la cuestión es necesario ver, digamos, la cabeza, el ojo, las conjuntivas, la boca, la cara, la cuestión, simetrías, todo tiene su importancia. Bueno, nos vemos mañana, ¿listo? Ok, doctor, muchas gracias. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, hasta mañana.